del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Pase de lista, declaratoria de existencia de quórum, apertura de la sesión, lectura de correspondencia, lectura de iniciativas de ley, decreto, acuerdo, lectura de debate y votación de dictámenes, lectura y aprobación de minutas de ley, asuntos generales, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a las diputadas y los diputados que aún no hayan registrado su asistencia en el sistema electrónico establecido para tal fin, se sirvan de hacerlo. Se cierra el sistema electrónico de votación, electrónico de asistencia, y solicito a la primera secretaria se sirva a constatar el quórum. Buenos días. Consulto al Pleno. ¿Falta algún diputado o diputada presente que no haya registrado su asistencia? Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 21 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum. Las diputadas Teresa Faría González, Abigail Gutiérrez y los diputados Ramón Santini Cobos, Jorge Pérez Falconi, Rigoberto Figueroa Ortiz, Paul Alfredo Arce Ontiveros y Alejandro Gómez Casarín justifican su inasistencia para tratar asuntos propios de su encargo. Para proceder a la declaración de apertura de sesión, solicito se sirvan poner de pie. Siendo las 12:23 del día 26 de mayo del 2023, se abre la séptima sesión del tercer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Cuarta secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Buenas tardes. El oficio número SG-1596-2023, de fecha 2 de mayo de 2023, remitido por el diputado Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por medio del cual informa el fallecimiento el día 30 de abril del año en curso del diputado Mario Hernández Reyes, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 61ª legislatura. Es cuanto. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretario. La circular 22-2023 de fecha 25 de abril de 2023, suscrita por el maestro Roberto Rico Ruiz, secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el cual informa la elección e integración de la directiva que presidirá los trabajos durante el mes de mayo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Es cuanto. Este pleno se da por enterado. Continúe, secretario. El oficio TM-2219-2023 de fecha 3 de abril de 2023, remitido por la ingeniera Lady Laura Luna Herrera, tesorera del Honorable Ayuntamiento de Carmen, mediante el cual remite el informe de deuda pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2023. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias. Se instruye a la Secretaría General del Congreso que remita la documentación indicada a la Auditoría Superior del Estado para los efectos previstos en la fracción 22ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado,
para su atención conducente. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada presidenta, en cartera está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar las fracciones 17ª y 18ª al artículo 11 de las fracciones 10ª y 11ª al artículo 20 y reformar la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa para adicionar los artículos 68 bis y 68 ter de la Ley de Salud del Estado, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña, del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, promovida por el diputado Alejandro Gómez Casarín, del Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la primera iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones 17ª y 18ª del artículo 11 y las fracciones 10ª y 11ª del artículo 20, y se reforma la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. Las personas con discapacidad enfrentan numerosos obstáculos en su vida. Suelen tener menos oportunidades en el ámbito económico, educativo, laboral, deportivo, cultural, social, entre otros. Aún más, el efectivo acceso a sus derechos humanos se ve mermado por la discriminación social que sufren debido a su condición física y a la falta de barreras estructurales de la sociedad. De lo anterior, que los estados adquieran la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a los derechos humanos a este sector tan importante de población, por lo que promover el reconocimiento de los derechos humanos, sumando esfuerzos entre la sociedad y el gobierno, para que las personas con discapacidad no sufran discriminación por su condición, se vuelva como uno de los puntos medulares en la agenda social de cualquier gobierno o institución pública. Para cumplir con este objetivo, la elaboración de políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad es crucial, ya que con ello se puede mejorar la condición de accesibilidad y desarrollo de esta población. Ahora bien, debemos partir del contexto que las personas con discapacidad son un grupo de personas históricamente discriminado, derivado de que la sociedad en general aún no construye una realidad satisfactoriamente inclusiva. En México, los derechos humanos de las personas con discapacidad son de carácter preocupante, pues diariamente se violentan y a lo largo de los años no se han considerado como las primeras necesidades, dando como resultado que las personas con discapacidad enfrenten condiciones pronunciadas de exclusión. Cuando, además de la discapacidad, las personas poseen
otras características históricamente estigmatizadas, como son sus condiciones de desventaja, pues estos empeoran, es decir, rasgos como el origen étnico, la diversidad sexual o de género, la edad puede exacerbar la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación a los derechos de las personas con discapacidad. En nuestro país, el Estado por ley debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Para cumplir con este objetivo, la elaboración de políticas públicas enfocadas en la situación de las personas con discapacidad es crucial, ya que con ello se puede mejorar la condición de accesibilidad y desarrollo de esta población, además de las obligaciones que el Estado deba garantizar a este sector de la población. Todas y todos podemos contribuir para hacer espacios más inclusivos y más accesibles. Asimismo, es muy importante promover políticas de toma de conciencia sobre los derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad entre la población, especialmente partiendo del enfoque de que el desarrollo social de las personas con discapacidad en México es deficiente, dado que sus derechos humanos tienen carencias de práctica y efectividad en la vida diaria. El Estado deberá de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. La integración en la sociedad de las personas con discapacidad, siempre con un enfoque de derechos humanos y en combinación con medidas específicas, constituye la estrategia clave para lograr la inclusión. Se debe garantizar su participación en la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas políticas, económicas y sociales con el fin de abatir la desigualdad y fomentar la cultura inclusiva. En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto expedir a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, a la par que en los centros hospitalarios del Estado exista por lo menos una persona que sirva de intérprete del sistema de lenguaje de señas mexicanas para que se pueda auxiliar a las personas con discapacidad auditiva en sus consultas o tratamientos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por el que se adicionan las fracciones 17ª, 18ª al artículo 11 y las fracciones 10ª y 11ª al artículo 20, y se reforma la fracción 15ª del artículo 11 de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche. Atentamente, diputada Dalila del Carmen Mata Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos de Familia y a la atención a grupos vulnerables para su estudio y dictamen. Tercer secretario, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. La que suscribe, diputada María del Pilar Martínez Acuña, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta, de la Constitución Política,
47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a consideración de esta honorable Asamblea el presente decreto que adiciona los artículos 68 bis y 68 ter a la Ley de Salud del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. La salud mental es parte fundamental de una persona, ya que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y laboral de los individuos, además de provocarles sentimientos de angustia. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud creó un plan de acción sobre la salud mental, cuyo fin es alcanzar la equidad a través de la cobertura sanitaria universal, con acciones claras, indicadores y metas para los Estados miembros. Ante ello, las diversas medidas adoptadas por los países miembros refieren que son los jóvenes y las personas mayores las que están entre el rango de edad más expuestos a ideas de suicidios o autolesionarse. Esto debido a factores emocionales, dolores crónicos u otros síntomas casi imperceptibles, por lo que es indispensable defender los derechos de las personas con trastornos mentales y de la existencia de estrategias que sensibilicen para generar conciencia sobre las consecuencias a los afectados y hacer posible su recuperación. Debe tomarse en cuenta que los trastornos mentales son considerados como enfermedades y deben tratarse como tal, pues no basta con hacer el esfuerzo de cambiar ni proponerse forjar un carácter más fuerte. Los síntomas son consecuencia de una alteración biológica en las sustancias que regulan el funcionamiento cerebral. Es por ello que es indispensable que los pacientes en estas condiciones sean debidamente diagnosticados para una correcta implementación del tratamiento que vaya acorde a sus necesidades, observando siempre el respeto a sus derechos humanos y el respeto de sus garantías en el entorno hospitalario, con el objetivo de no vulnerar su dignidad humana. En este mismo sentido, el modelo de atención comunitaria que proporciona atención en salud mental, donde la persona vive, trabaja o estudia, en escuelas, centros comunitarios y áreas laborales, es a través de los servicios de salud general, donde la promoción de la salud se enfoca en potencializar los factores de protección. Ayuda a que se mejore la salud mental positiva, apoyando a las personas a reconocer sus habilidades y recursos para mejorar sus comunidades, familias y entornos. Esto conlleva el establecimiento de nuevas estrategias que coadyuven a incluir en nuestra normatividad el concepto de salud mental comunitaria como parte de políticas públicas, más eficientes, eficaces y acorde a la realidad en que vivimos. En esta tesitura es importante tener en cuenta que la salud mental no es algo con lo que se pueda lidiar una vez y luego superarlo. Mantener una salud mental positiva y tratar cualquier condición de la misma es crucial para estabilizar comportamientos, emociones y pensamientos constructivos. Cuando el bienestar psicológico se ve afectado, también podemos comprometer nuestras relaciones con los demás. Por ello, es indispensable que las instituciones realicen un seguimiento permanente a los pacientes en esta condición, con el objetivo de brindar herramientas para que los logros alcanzados sean permanentes y no transitorios, con posibilidad de recaídas. Esto implica, a su vez, la actuación del Estado frente a este sector de la población, con atención médica eficaz y eficiente. Estos antecedentes permiten generar el escenario propicio para incluir dentro de la norma local, en la materia de los preceptos, para considerar los enfoques humanos y restrictos que los derechos humanos prevén en la implementación de instrumentos que adquieran la relevancia necesaria para incluirlas dentro de la ley en referencia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adicione los artículos 68 bis y 68 ter a la Ley de Salud del Estado. Atentamente, diputada María del Pilar Martínez Acuña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, proceda a dar lectura a la tercera iniciativa. Diputada María Violeta Bolaños Rodríguez, presidenta de la mesa directiva de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, presente. El que suscribe, diputado Alejandro Gómez Casarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 54, fracción cuarta de la Constitución Política, 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, someto a la consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, bajo la justificación contenida en las siguientes exposiciones de motivos. El principio de austeridad de la República es eje rector de la transformación nacional, como lo hemos sostenido hasta el cansancio. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Durante los últimos meses hemos sido testigo del gran esfuerzo que han emprendido los gobiernos, tanto federal como estatal, para atender y hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria global del virus del SARS-CoV-2, o mejor conocido como COVID-19, así como la problemática financiera global. México ha sido fortalecido. Un ejemplo, el tipo de cambio de la moneda norteamericana frente al peso mexicano. Como parte de la política de austeridad republicana ha sido disminuir los gastos excesivos y generar un enfoque de redistribución de los recursos en beneficio de la población. El principio de austeridad ha generado muchos aciertos y un crecimiento potencial en nuestra economía, en el que se han erradicado las prácticas de gastos excesivos de gobiernos anteriores, donde resultaba común el gasto sin control en servicios de consultorías externas, vehículos de lujo, creación de plazas, así como otras erogaciones excesivas y sin justificación. Bajo esta práctica de ahorro, se añaden por inherencia otros elementos como el combate a la corrupción, la consolidación de una política de paz y seguridad integral, las cuales en conjunto significan un cambio en el crecimiento económico de la nación. Campeche no ha sido la excepción. Este Congreso ha dado muestra de cómo se puede mejorar el uso de los recursos públicos en beneficio del pueblo. Así tenemos los más de 50 millones de pesos que se rescataron al corregir la fórmula para el cálculo de las prerrogativas de los partidos políticos. Sin embargo, la potestad soberana con la que se dota a este poder implica la revisión constante de los cuerpos normativos en las que se tiene como objetivo contar con instituciones que atiendan a los momentos sociales, políticos y económicos. Prueba de ello es que en el desarrollo de la función electoral se destinó en sus orígenes grandes aportaciones, tendiendo como pretexto el perfeccionamiento de los mismos. De esa fecha a estos días se han modificado un sinnúmero de acciones, entre ellas se destacan la concurrencia de las elecciones, la disminución de los plazos para campaña, la regulación de los tiempos de radio y televisión, la contratación de propaganda electoral, los informes de gastos. Estas tienden a reconocer que la voluntad popular delegada en nosotros, sus representantes, pugnen porque los procesos electorales no sean costosos. Por el contrario, debe ser el reflejo de expresiones democráticas, libres e informadas y que tomen en cuenta una repartición justa y eficaz. El movimiento encabezado por nuestro presidente tiene como postulado que los recursos públicos realmente sirvan al pueblo. Un eje fundamental es a través de procesos electorales más eficientes y menos costosos. Sabemos que el llamado Plan B de la reforma electoral estará sujeto al resultado que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No buscamos homologar nuestra ley a esa propuesta. Eso se hará en el momento en que supere el tamiz de la revisión constitucional. Lo que ahora buscamos es hacer uso de nuestra libertad de configuración legislativa, para que a través de distintas propuestas normativas se genere reajuste presupuestales para el presente ejercicio fiscal y el venidero. En este orden de ideas, con la finalidad de fortalecer las finanzas del órgano electoral y sobre todo que existan verdaderas economías en materia electoral, se propone reformar diversas disposiciones legales contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, con la finalidad de efectuar los siguientes temas:
Se modifica la fecha de inicio del proceso electoral, pasa del mes de septiembre del año anterior a la elección a la primera semana del mes de enero del año electoral. 2. Se distingue como sesión solemne la primera que lleve a cabo con motivo del inicio del proceso electoral. 3. Se designan consejeros distritales municipales y a sus presidentes hasta la tercera semana del mes de enero del año electoral. 4. Se reducen los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral, así como en lugar de 5 consejeros se propone que se integre con 3, además del personal profesional necesario para cumplir las funciones encomendadas. 5. Se eliminan la mayoría calificada para el nombramiento de secretarios al disminuir el número de consejeros. 6. Se cambia la fecha de instalación de consejos distritales y municipales del mes de noviembre al último día del mes de enero del año de la elección. 7. Se establecen mecanismos para la habilitación de los secretarios de los consejos a falta de estos de entre los servidores públicos que en la dependencia laboren, eliminando la posibilidad de que sea uno de los consejeros. 8. Se modifica el procedimiento por falta de presidente en los consejos, requiriendo para que se realice en las próximas 24 horas siguientes. Si la ausencia persiste, el Consejo General, el uso de sus facultades, nombrará de entre los que se encuentren en funciones a quien presida, además de cubrir la vacante producida por este acto de la lista de prelación que se cuenta o del proceso que éste determine. 9. Se actualizan algunas otras fechas en concordancia al inicio del proceso electoral, tales como integración y ubicación de mesas directivas de casilla, fecha para determinar el tope de gasto de campaña para el proceso de gobernador y el de la designación de capacitadores y asistentes electorales. Desarrollando algunos de los temas que le dan sentido a la presente iniciativa, se tiene que la actual legislación señala en su artículo 345 que el proceso electoral ordinario iniciará a más tardar el mes de septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones locales. Con el inicio del proceso electoral se realizan una serie de actividades que, si bien son fundamentales, nada impide que se pueda ejecutar durante el año de la elección, esto es, dentro de los 5 meses previos a la jornada electoral, sobre todo dado el alto índice de profesionalismo y experiencia que existe en el órgano electoral. Así, la idea de proponer el cambio de fecha busca, entre otras cosas, reducir el costo de las elecciones en el Estado, claro está, sin afectar su función, eficacia y probabilidad con la que se conduce el órgano público local electoral. Hacerlo así representará que la dependencia de forma cierta pueda realizar de forma adecuada la planeación de las demás etapas del proceso electoral. Derivado de lo anterior, se plantea postergar la fecha de instalación de los referidos consejos electorales para pasarlos del mes de noviembre del año anterior al proceso electoral al último día del mes de enero del año en que se realiza el referido comicio, lo que conlleva un ahorro presupuestal significativo de 2 meses. Cabe señalar que, en el cambio de la fecha de instalación que se propone, no genera afectación alguna en la operatividad de estos organismos, ni mucho menos trastoca el rumbo o desarrollo del proceso electoral, ya que para los comicios electorales de los años 2012 y 2021, la instalación se realizó hasta el mes de enero, resultando viable la referida modificación. Otro punto más que se trata en el proyecto atiende a la modificación de los artículos 292 y 308 de la referida Ley Electoral Local relacionando con el número de integrantes de los consejos electorales, tanto los distritales y municipales. En ese sentido, se propone la reducción del número de consejeros de 5 a 3, lo que implicaría un ahorro para el sistema electoral campechano, dada la distribución poblacional y geográfica de los distritos y municipios del estado de Campeche en comparación con otros estados, no implicaría mayor trastorno en la operatividad de dichos consejos. Por lo tanto, si se toma como parámetro
el costo de los procesos electorales de los últimos años ante esta reducción del número de consejería nos daría un significativo ahorro en lo referente al capítulo 1000 relacionado con sueldo y salario del personal eventual. El ahorro total sería de 9.165.000, sin contar el costo operativo como tiene que ver con la renta de oficinas, servicios de luz, agua, telefonía y de comunicación celular, gasolina, viáticos, etcétera, que por ser cantidades indeterminadas no es posible establecer en este momento un monto. Además, que para el ejercicio fiscal 2023, en el apartado de procesos electorales, para el año que nos ocupa, se proyectó la cantidad de 19.841.338. Estos conceptos quedarían por objeto de la reforma electoral sujetos a ajustes que partirían del diseño que las áreas administrativas realicen, a efectos de que esta soberanía realice las adecuaciones pertinentes a efecto de actualizar el presupuesto de egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal vigente. Como se da cuenta, este proyecto representa ajustes financieros de gran calado que impactan favorablemente en las finanzas del Estado, sin sacrificar funciones, aminorar la cantidad de los servicios y garantizar en todo momento que la actividad electoral cumpla el cometido de la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo. Para la conclusión, no pasa desapercibido para lo que proponemos que actualmente las y los campechanos seguimos pagando los altos costos de los procesos electorales anteriores. Muestra de ello es el desaseo administrativo en el que se encuentra el Instituto Electoral del Estado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a la consideración de esa honorable soberanía para su análisis, dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Atentamente, diputado Alejandro Gómez Casarín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias. Túrnese dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación y Protección Civil para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: dictamen de la Diputación Permanente relativo a la iniciativa para adicionar diversas disposiciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa, del Grupo Parlamentario Morena. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Con su permiso, diputada Presidenta. Honorable Asamblea, a la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el expediente legislativo relativo a una iniciativa para adicionar una fracción duodécima bis al artículo 7 y un artículo 24 bis al capítulo primero denominado de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado del título segundo denominado Obligaciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Luis López Gamboa, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Este órgano colegiado emite el presente dictamen para que sea puesto a consideración del Pleno de conformidad con la siguiente metodología. Es que por cuestión de orden del documento se propone una metodología dividida en las fases siguientes: antecedentes, sentido del dictamen, consideraciones y decreto. Antecedentes. 1. El diputado Jorge Luis López Gamboa presentó una iniciativa para adicionar una fracción duodécima bis al artículo 7 y un artículo 24 bis al capítulo primero denominado de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado,
del título segundo denominado Obligaciones de la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche, turnándose a la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. 2. El Pleno del Congreso del Estado de Campeche envió a esta Diputación Permanente el inventario de asuntos legislativos pendientes de resolución para su trámite correspondiente. 3. El 25 de abril del año en curso, la Presidencia de la Diputación Permanente convocó a sus integrantes para reunión de trabajo a celebrarse en este día con el objeto de resolver la iniciativa de cuenta. 4. En ese estado procesal, este órgano parlamentario determina el siguiente sentido del dictamen. Primero, es procedente la iniciativa presentada con las modificaciones, motivos y fundamentos expresados en este dictamen. Segundo, en su oportunidad, comuníquese a la presidencia de la mesa directiva en turno para la continuación de su trámite legislativo en términos de ley. Consideraciones. Primera, esta Diputación Permanente es competente para conocer, estudiar, resolver y emitir el presente dictamen. Segunda, es indudable que la propuesta que dio origen a este dictamen es legítima por haber estado instada por sujeto con reconocimiento constitucional para iniciar leyes. Tercera, para determinar la intención es necesario distinguir con suma puntualidad los aspectos que el promovente propone, así como las razones en que sostienen su procedencia a partir del estudio de la iniciativa en términos de lo siguiente. La propuesta planteada tiene como objetivo facilitar la información dirigida al público en general, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, así como promover la utilización de la lengua de señas mexicana y otros modos, medios y formatos de comunicación como el sistema braille y el total acceso a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones en el que se incluye el Internet. Cuarto, tema sobre el cual se pretende legislar, declaración de competencia del Congreso local y decisión de la Diputación Permanente. Examinado lo anterior, es posible deducir que el tema que se someta a consideración engloba adicionar diversas disposiciones a la Ley Integral de las Personas con Discapacidad del Estado. Quinta, una vez analizadas las propuestas de referencia, esta Diputación Permanente estima conveniente realizar modificaciones a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado. Esta Diputación Permanente realizó ajustes de técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado a efecto de reformar la fracción 11ª del artículo 7 y la fracción 9ª al artículo 14, en lugar de adicionar una fracción 12ª bis al artículo 7 y un artículo 24 bis con las fracciones 1ª y 2ª, con el propósito de respetar la estructura de la ley en materia, de manera que de la lectura de su articulado, el texto normativo sea coherente y permite una comprensión clara y precisa de los alcances que pretende, sin afectar el fondo de la propuesta original. Esto en el entendido de que la misma tiene como fin último garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, así como el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad. Asimismo, con esta modificación, la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado queda armonizada con las disposiciones establecidas mediante decreto de reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de enero del año 2023. Sexta, esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a los objetivos y alcances de las reformas y adición que se proponen, no generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. Bajo este orden de consideraciones se propone el siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche,
a los 26 días del mes de abril del año 2023. Diputado Alejandro Gómez Casarín, presidente. Diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, vicepresidente. Diputado Jorge Pérez Falconi, primer secretario. Diputado Paul Alfredo Arce Ontivero, segundo secretario. Y diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, tercer secretario. Diputada presidenta, he dado lectura al dictamen de cuentas. De conformidad con lo previsto en la fracción primera del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuentas. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? No habiendo oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Se apertura el sistema electrónico de votación, por lo que se le solicita registrar el sentido de su voto en lo general respecto al dictamen que nos ocupa. Se cierra el sistema de votación solicitándole a la primera secretaria continúe con el procedimiento de votación y haga el cómputo correspondiente. Agotado el procedimiento de votación establecido, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 21 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general, y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado, en lo general como en lo particular, en los términos planteados. Primera secretaria, proceda a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. Las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de las y los compañeros inscritos. Diputada presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales las siguientes diputadas: diputada Landy María Velázquez May y la diputada Mónica Fernández Montúfar. De conformidad y en el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Landy María Velázquez May.
Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, con su permiso, diputada presidenta, diputadas y diputados, medios que nos acompañan. En la búsqueda por construir un sistema democrático más sólido, eficiente y transparente, resuenan las voces que también demandan austeridad, responsabilidad y un profundo compromiso social, puesto que al día de hoy aún existen instituciones donde sus costos de operación aún resultan siendo sumamente exuberantes. Un claro ejemplo de ello es nuestro sistema electoral, mismo que cuando se aproxima un proceso aumentan considerablemente la cantidad de presupuestos que necesita, replicando así una cultura de ineficiencia, de burocratización y de un mal manejo de los recursos públicos, donde resultaba común el gasto sin control en servicios de consultorías externas, vehículos de lujo, creación de plazas, así como otras erogaciones excesivas y sin justificación. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario de Morena, nos hemos decidido a iniciar una serie de profundos cambios y reformas que ayuden a disminuir estos excesos que al final de cuentas terminan pagando las familias mexicanas. Es necesario que en todas las instituciones del Estado se implante ese sentido de responsabilidad y de austeridad, y en respuesta de aquellos comentarios y argumentos de que estas acciones debilitan a la democracia, yo les respondo. Este Congreso es el ejemplo de cómo el buen manejo de los recursos públicos permite realizar cambios y modernizar la infraestructura sin aumentar el presupuesto. Esta legislatura es la muestra de que el servicio público puede ser más eficiente y menos costoso a la vez. Esta iniciativa que hoy impulsamos tiende a reconocer el legítimo derecho y la voluntad popular de que el actuar público y en específico los procesos electorales sean menos costosos, pero también sean democráticos, libres y con una repartición justa y eficaz del recurso público de las y los mexicanos. En este orden de ideas y con la finalidad de fortalecer las finanzas del órgano electoral y sobre todo que exista una verdadera austeridad, la presente iniciativa tiene por objeto: 1. Modificar la fecha de inicio del proceso electoral, pasando del mes de septiembre del año anterior a la elección a la primera semana del mes de enero del año electoral. Designar consejeros distritales, municipales y a sus presidentes hasta la tercera semana del mes de enero del año electoral. 3. Reducir los integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral, así en lugar de 5 consejeros se propone que se integre con 3, además del personal profesional necesario para cumplir las funciones encomendadas. En síntesis, la idea de proponer el cambio de fecha busca, entre otras cosas, reducir el costo de las elecciones en el Estado, lo que conlleva un ahorro presupuestal significativo de casi 20 millones de pesos solo para este año. Eso sin contar el costo operativo como la renta de oficinas, el servicio de luz, agua, telefonía y de comunicación celular, gasolina, viáticos, mismos gastos que terminan siendo cantidades indeterminables. Finalmente, este proyecto legislativo es una respuesta a la mal llamada democracia dorada, misma que nos ha costado millones, nos ha dejado un sinfín de corrupción y tuvo a nuestro país hundido en la miseria y la desigualdad social. Diputadas y diputados, la auténtica política, y me atrevo a decir la auténtica democracia, es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los más pobres. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Para eso. Se le concede el uso de la palabra para hechos al compañero diputado Ricardo Medina Farfán.
5 minutos, compañero. Nuevamente Morena quiere vernos la cara a todos los mexicanos y a los campechanos en particular. ¿Por qué lo digo esto? Porque con el famoso argumento de la austeridad, lo único que quieren hacer es enturbiar las próximas elecciones en nuestro estado. Lo quieren hacer reduciendo tiempos, lo cual afecta directamente una adecuada, bien planeada preparación de las elecciones. Lo quieren hacer reduciendo el tiempo para conocer las autoridades que van a estar a cargo en cada casilla, en cada consejo distrital, en cada consejo municipal. ¿Para qué? Para que no haya ciudadanos debidamente capacitados, para que puedan verdaderamente hacer respetar el derecho del voto de cada uno de los campechanos. Lo quieren hacer simulando finalmente un ahorro que no especifican para qué es, pero que en la práctica realmente eso no se va a dar. Simple y sencillamente, quieren meter las manos en la elección, como lo quisieron hacer a nivel federal, como el presidente lo quiso hacer con ese famoso plan B, que afortunadamente no pudo progresar. Este es el nuevo plan B del presidente: dañar desde los estados las elecciones, dañar desde los estados la vida democrática, dañar desde los estados las instituciones electorales, reduciendo tiempo, recursos, capacidad de planeación, capacidad de capacitación para la gente, y eso finalmente es el verdadero atentado a la democracia. ¿Cómo podemos venir a hablar finalmente de que lo que se busca es un ahorro cuando vemos mucho dispendio en otra serie de acciones que el gobierno viene realizando? ¿Cómo podemos venir a hablar que en este Congreso hay transparencia cuando simple y sencillamente no se informa en qué se ejercen los recursos de este Congreso? Pareciera que finalmente solamente sirven para ir a darse la vuelta a la Ciudad de México para gritar enfrente de la Suprema Corte. No, no nos engañemos. No es una reforma que verdaderamente venga a apoyar la democracia. No es una reforma que venga finalmente a mejorar nuestros sistemas democráticos. Es un atentado más que Morena viene a realizar simple y sencillamente con un solo objeto, con agandallarse del poder, porque por las buenas no van a poder. ¿Es cuánto? Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández Montúfar. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes, diputados aquí presentes, medios de comunicación y sobre todo a los ciudadanos campechanos y campechanas que el día de hoy estén pendientes de nosotros a través de cualquier plataforma. Antes de entrar al tema que el día de hoy me ocupa, y realmente me ocupa de manera muy personal, quisiera yo comentar algo que el día de ayer me ocurrió y que creo que pone de relevancia nuevamente la inseguridad que vivimos todos los campechanos. En mi agenda del día de ayer a las 5 de la tarde tenía una invitación a una clase de Zumba en la colonia 20 de noviembre con un grupo de amigas y realmente lo tuve que cancelar porque habían disparos con armas de fuego, porque habían narcomantas, porque la gente no quería salir de su casa, porque la maestra que iba a ir a dar la clase me dijo que estaba apanicada y que no quería subir, que si yo le iba a bajar, que si yo de alguna manera le iba a garantizar la seguridad en la colonia 20 de noviembre. Compañeros, yo creo que no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Campeche jamás ha vivido esta inseguridad. Yo tengo 57 años y en mi vida nunca había tenido que dejar de hacer algo porque hubieran pistoleros en el lugar a donde yo iba a estar. Así que de verdad, conmino de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública, a Marcela, a que venga a dar la cara a los campechanos en esta tribuna y nos explique cuáles son las estrategias que está llevando a cabo, porque a Campeche nos están debiendo muchísimo en el ámbito de seguridad. Ahora sí, el día de hoy vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Adopciones del Estado de Campeche. Aunque cada uno de los aquí presentes sé que tenemos diferentes vinculaciones políticas y creemos que el desarrollo está ligado a diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos, creo que ninguno estará en desacuerdo de que nadie vive mejor, crece mejor y tiene una mejor posibilidad de vida que quien vive en familia. Tal como lo establece la Convención de Derechos del Niño, la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, asimismo que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. Debe de recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Este derecho fundamental en Campeche no está siendo para nada garantizado. Yo les voy a ir comentando. Lamentablemente ustedes saben que en México muchísimos niños, niñas y adolescentes tienen que salir del seno familiar, ocasionalmente porque los padres fallecen o en las más de las veces por situaciones judiciales, por situaciones de adicción o por situaciones de violencia, que requieren la intervención del Estado para sacarlos del hogar del cual ellos son originarios. Se estima que más de 29,000 niños en todo México viven en orfanatos o llamados albergues y que en unos años más 5 millones de niños mexicanos estarán en riesgo de estar en la misma condición por hogares con problemas de pobreza, adicción, violencia intrafamiliar y procesos judiciales. Estos son datos certeros de Aldeas Infantiles SOS. Siendo que una de las causas principales de la expulsión de los niños del seno del hogar es la violencia, yo les traigo aquí algunos datos que de acuerdo a la encuesta de salud, lesiones y causas de violencia del 2022 aquí en Campeche se han presentado. En 2021 se atendieron en hospitales de Campeche a 60 personas entre 0 y 17 años. Todos los datos son de personas de 0 a 17 años. En 2021 también en Campeche por violencia sexual se atendieron a 20 personas. En 2021 también a 73 personas por violencia física. De acuerdo al artículo 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niñas y Adolescentes, cuando un menor o cuando una persona en esta edad es extraída de su hogar, el Estado adquiere la tutela. Y esta tutela la adquiere con el fin específico de que estos niños sean a la brevedad reintegrados a un hogar que los quiera acoger. Mas esto es algo que no ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, primero en Campeche solamente, en el municipio de Campeche solamente contábamos con 3 albergues hasta el día de hoy. El albergue María Palmira Lavalle, que es del gobierno del estado, la Casa Rancho El Palomar, que es una asociación civil cristiana, y Aldeas Infantiles SOS, que hasta el día de hoy, pues yo tenía entendido que estaba aquí en Campeche, y el día de hoy por las noticias me enteré que se va a Chiapas porque ya no puede mantener su estancia en Campeche. ¿Quiénes son fundamentalmente quienes deben de ver este proceso? El Ministerio Público y el DIF estatal y el DIF municipal. Yo la verdad, ya casi me atrevo a decirlo sin ninguna presunción, he trabajado en esto durante muchísimos años de mi vida siendo responsable de albergues o en el DIF estatal o en el DIF municipal e incluso di asesoría al DIF estatal para el albergue María Palmira Lavalle. Me parece oportuno, por lo tanto, compartirle mis experiencias. ¿Qué ocurre en las instituciones? Cuando yo llegué como presidenta del DIF municipal a que me hicieran entrega de la institución, la persona que me entregó a mí la institución me dijo, yo estoy muy orgullosa del DIF municipal que te estoy entregando, pero la verdad, el único que tiene verdadero tache es el procurador. Y cuando a mí me entregaron el DIF municipal de Campeche, existían por lo menos 3, avisos de vulneración en comunidades rurales que no habían ido a visitar porque no tenían vehículos en el DIF municipal. Esto es totalmente una mentira. O sea, ¿qué ocurre? Muchísimas veces los infantes, sus familias, los vecinos adquieren la valentía para denunciar y las instituciones hacen oídos sordos. Yo los invito incluso, compañeros, a que en sus propias comunidades se den una vuelta por los DIF municipales y pregunten quién es el procurador auxiliar y pregunten verdaderamente qué atribuciones tiene, qué currículum tiene y qué ha estado haciendo. Porque si en Campeche le debemos mucho a los niños en desamparo, en las comunidades aún más. Quiero decirles que el procurador, y aprovecho la oportunidad,
El procurador actual del DIF municipal, que está desde el periodo que yo estoy, merece todas mis felicitaciones y es un garante de los derechos de los niños y los niños. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega un niño a un albergue? Miren, yo les voy a contar, mi esposo fue tutor legal de los niños en el María Lavalle, en el que del DIF estatal. Muchísimas veces, sí, en el María Palmira, gracias. Muchísimas veces los niños son sacados de su casa. Les voy a contar un ejemplo para que no me extienda. El caso de una niña que a mí me determinó muchísimo y que les he de decir, mi esposo llegó llorando a mi casa. Esta niña era hija de una familia que la mamá creo que se prostituía y vivían con su padrastro. Se acababan de cambiar a una cuartería de Ciudad del Carmen. Ellos habían vivido toda su vida en una vecindad. La niña, en un problema que tuvo con la mamá y con el padrastro, no de violencia o de abuso sexual, simplemente de pleito, se salió de la casa y se fue corriendo a la cuartería donde anteriormente había vivido, a donde había una señora que la conocía. Esta señora, en la crisis que estaban viviendo y en la situación de que se apanicó de que la niña se fue a refugiar en ella, tuvo a bien llamarle al DIF del municipio, y el DIF municipal llegó, la sacó del lugar y se la llevó al horrible albergue San Pedro Pescador de Ciudad del Carmen, que es para dar toques eléctricos. Y ese albergue lo debieron de haber cerrado hace 1500 años, porque los niños que no están abusados antes los abusan ahí. Pero bueno, lo llevaron al albergue San Pedro Pescador, pero nadie hizo el favor de ver a dónde vivía la mamá de la niña. A dónde vivía la mamá de la niña o cómo podían verdaderamente identificar las características que denotaran si se merecía o no que la niña estuviera en un albergue. Esto se los comento porque luego quitarle la patria potestad a una persona que no sabes a dónde vive hace que los niños permanezcan 18 años institucionalizados. Y una institución, por cálida que pueda ser, por mucho que las tías puedan querer a un niño, no permite el desarrollo de habilidades que se necesitan para la vida. Lamentablemente no voy a poder exponer todo. Quiero que sepan que yo para esto me reuní con un grupo de padres y madres que han adquirido la adopción y es un asunto de urgente resolución. Este tiempo lo quiero verdaderamente utilizar. Este no es un asunto de índole política. Estos por los que nosotros estamos aquí pidiendo, compañeros, ni siquiera votan. Yo los invito a que esto sea leído pronto en comisiones, por favor, que sea leído pronto en el pleno, que cuando lo pasemos a comisiones todos pongamos de nuestra parte, que cada uno de nosotros ponga lo mejor que tenga y que invitemos a asociaciones civiles y a personas que han adoptado a enriquecer el documento. ¿Es cuánto? Se tiene por recibido su exhorto. Agotados los puntos. ¿Quién? Se le concede el uso de la palabra para hechos a la compañera diputada Landy María Velázquez Mar. Tiene 5 minutos, compañera. Permiso, diputada presidenta. En esta que dijo estoy yo de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo, diputada. Y lo único que no estoy de acuerdo, que me dices que estás muy enterada de lo que pasa en Carmen y que ciertamente San Pedro Pescador es una cárcel para los niños. Me extraña sobremanera que no se hizo nada desde aquí en cuanto a que tú estás muy enterada en la violación que hubo en la administración de Carla Juárez, que precisamente hoy es hermana de quien hoy quiere jugar, Hugo Juárez, que quiere jugar por el Mosi. Y entonces, en ese entonces, lo que tú dices es muy cierto y me consta.
porque estuvimos muy pendientes de ahí, no sucedió nada. La señorita que fue la directora en ese entonces, la señora de Pedro Pescador, de esa institución, en ese entonces se descubrió una de tantas cosas que pasaron, como la violación de una niña. Y entonces sí me ocupa el hecho de que, bueno, me dices que efectivamente han estado muy preocupadas y ocupadas en ese sentido. Ojalá retomes este mismo hecho que te estoy diciendo, en el cual la directora en ese entonces de esa violación fue Carla Juárez, hermana de Hugo Juárez. Creo que fue en el trienio anterior, pero esto tiene como 2 o 3 años. Y ahí está carpetazo, eso sí es verdad. Hay un carpetazo ahí, no se ha hecho nada. Pero no, sí, yo le entiendo, pero digo, ella está muy ocupada en ello, ¿no? Se ha estado, y sí, yo lo entiendo, y de verdad que lo admiro. Pero también hay que tomar en cuenta que entonces las personas que estuvieron en ese entonces y que fue directora de ese plantel, hoy su hermano y ella, que por cierto son del MOSI, están muy interesados en ser candidatos de ese partido. Ojalá le tome usted las riendas a eso y lo retome, porque yo creo que eso no prescribe. Y ojalá pues tome usted cartas en el asunto en ese sentido, en el cual yo sí estoy de acuerdo de que hay cosas allí que están en lo oscurito. Gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Mónica Fernández Montufa. 5 minutos, compañera. Me da muchísimo gusto, la verdad, la intervención, y qué bueno que de verdad por primera vez, ojalá pase una propuesta mía pronto a este pleno. Pero quiero de alguna manera comentar que yo estoy sumamente enterada, pero mis posibilidades de gestión no llegan a las del fiscal actual. Ese es un tema de Renato, que como ustedes no me dejarán mentir, pues yo he sido una de las personas, junto con otros compañeros, que de manera permanente, incluso en conferencias de prensa, hemos llamado verdaderamente a que cumpla con sus funciones, con que no se dedique a hacer actos de persecución política y que en cambio se ponga a trabajar en lo que debe. Y esta es una de las cosas. Si realmente ellos cometieron este ilícito, yo voy a ser la primera en aplaudir por primera vez a Renato, que haga ya lo que le toca hacer. ¿Es cuánto? ¿Listo, ¿ya? Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo lunes 29 de mayo del 2023 a las 12 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 7ª sesión, siendo las 13 horas con 27 minutos del día de hoy, viernes 26 de mayo del 2023. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.